Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, único, digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación desde ahora y por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén. Mi alma alaba su santo y bendito nombre. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata. Y desde este día estamos grabando desde Dallas, Texas. Y quiero tener el honor de presentar a mi esposa, mi amada Lucrecia Goldman. Ya muchos de ustedes me habían oído mencionarla y el Señor me dio el privilegio y la bendición de que nos casáramos. Hace 2 días, este pasado viernes. Y el Señor me bendijo y también a ella la bendijo. Amén. Y el Señor, que es bondadoso, generoso, misericordioso, nos unió en el santo matrimonio por su misericordia y para la gloria de Dios. Y yo hoy quiero presentar a mis alumnos y a nuestra audiencia, porque Lucrecia, mi amada esposa, Lucrecia Goldman, es Ministerio Maranata igual que yo. Amén. A toda nuestra audiencia a través de los medios sociales, de nuestra plataforma, de los medios sociales del Ministerio Maranata. Y le quiero pedir a mi amada que por favor salude a todos aquellos que nos están ahora mismo, que están estudiando con nosotros y que mande una bendición para el pueblo de Dios. Muy buenas tardes. Para mí es un privilegio estar aquí y decirles de que deseo mi corazón, deseamos que esta palabra sea de mucha bendición y sabemos que la palabra de Dios nunca regresa vacía y que sea de edificación para sus vidas. Que Dios les bendiga. Gracias, mi amor. Que el Señor te bendiga. Ella es muy tímida y tuve que orarle a Dios para que ella pudiera tener aquí esos 2 minutos. Bueno, gloria a Jesús. Vamos entonces a continuar nuestro fascinante estudio. Estamos estudiando el estudio de anatomía bíblica. El día de hoy te voy a presentar los otros 2 evangelios para completar los 3 evangelios sinópticos. La enseñanza número 1 fue el evangelio según Mateo. Hoy te voy a abordar el evangelio según Marcos y el evangelio según Lucas. Esa va a ser la enseñanza número 2, siempre en nuestro estudio anatomía bíblica. Y en esta enseñanza número 2, yo le he titulado a esta enseñanza Cristianos redimidos. Cristianos redimidos. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, Señor, por tu infinita misericordia. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Y te pedimos que de principio a fin usted se glorifique en este estudio, en esta nueva enseñanza, y que tu santo y bendito Espíritu nos enseñe para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la enseñanza número 1 te enseñé de que Biblia en el original latín y aún en el griego significan libros. Libros porque está compuesta por 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea y 27 libros en el Nuevo Testamento o la Biblia cristiana. En conjunto suman 66 libros. De esos 66 libros hay 1189 capítulos. 929 capítulos en el Antiguo Testamento, 260 capítulos en el Nuevo Testamento. Total, 1189 capítulos. De esos 1189 capítulos que hay en 66 libros, hay 31.173 versículos en toda la Biblia. Y de esos 31.173 versículos, hay 773.692 palabras en toda la Biblia. Así que tenemos una gran bendición, un gran tesoro que Dios nos ha regalado. Dentro de todas estas estadísticas que te he dado, que esto conforma la parte anatómica o de anatomía de la Biblia, existen más de 5.500 promesas. Dentro de estos 66 libros, dentro de estos 1.189 capítulos, dentro de estos 31.173 versículos
Y dentro de estas 773.692 palabras que forman la Biblia, existen 5.500 promesas, según muchísimos eruditos. Yo no las he encontrado todas, pero muchísimos eruditos las tienen enumeradas, una por una. Y tú dirás, doctor Goldman, ¿cómo es posible que hay tantas promesas? 5.500 suena un gran número. En efecto, de hecho, cuando vemos y desglosamos los libros, hay un promedio de 18 capítulos por libro. Hay algunos libros que tienen mucho más capítulos de 18. Hay algunos libros que tienen mucho menos capítulos. Por ejemplo, los libros de los Salmos, por ejemplo, tiene el capítulo más grande, es el capítulo 119. Y en la carta de Judas, que es un solo capítulo, es un solo capítulo. Sin embargo, cuando desglosamos todos estos números, equivalen un promedio de 18 capítulos por libros. Y esto es interesante porque 18 en el judaísmo es un número muy especial. Y como la Biblia es totalmente judía, aunque sea cristiana, está compuesta por un gran componente judaico. El 18 es muy interesante. Entonces hay 5.500 promesas. En un solo capítulo de la Biblia, Deuteronomio 28, hay 14 promesas en un solo capítulo. Si tú lees el capítulo número 28 del libro de Deuteronomio, habla de las bendiciones por la obediencia. Hay 14 bendiciones cuando obedecemos a hacer la voluntad de Dios y obedecer la palabra de Dios. 18. Por supuesto que en ese mismo capítulo de Deuteronomio capítulo 28, así como hay 14 bendiciones, promesas, también hay el 28, el doble, 28 maldiciones si no las cumplimos. Así que hay 5.500 promesas que Dios nos hace en toda la Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, 5.500 promesas. Y es importante conocer estas promesas porque en el momento que tú y yo estamos siendo atacados por el enemigo o a través del mundo, es importante conocer estas promesas que Dios nos ha hecho. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Dios no miente. El que lo dijo no miente. Y como yo digo, el que lo dijo no miente ni tampoco se equivoca. Por lo tanto, es fundamental que tú y yo, amados hermanos, amadas hermanas, conozcamos de las promesas que Dios nos ha dado, porque esa es la fuerza que vamos a tomar y es la manera en que nosotros vamos a poder combatir las acechanzas del enemigo, como lo hizo el Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto por el enemigo. De esta manera, mis amados, vamos a entrar ya en materia. Vamos a entrar al segundo evangelio de los 3 evangelios sinópticos. Te decía que la palabra sinóptica significa bajo una misma perspectiva o bajo un mismo punto de vista. Por esa razón, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas se le conocen como los evangelios sinópticos. El evangelio de Juan no es sinóptico, eso te lo daré en la enseñanza número 3, la próxima, con la ayuda del Señor. Si no ha sonado la trompeta y si el Señor no ha venido por nosotros, su amada iglesia. El evangelio de Juan se conoce como el evangelio teológico. Así se conoce, o el evangelio espiritual. No es que los primeros 3 evangelios no sean espirituales, claro que lo son. Pero la perspectiva que dan los 3 evangelistas que escribieron esos 3 evangelios comparten unos criterios muy similares. El evangelio de Juan es completamente diferente. Pero vamos a entrar al evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos, aunque el evangelio de Marcos no se nombra a su autor, pero más que todo escritor le llamaría yo, es unánime el testimonio de los padres de la iglesia primitiva. ¿Quiénes son los padres de la iglesia primitiva? Los hijos espirituales de los apóstoles. Cuando ya el último apóstol en morir, el apóstol Juan, que muere aproximadamente en el año 100 de nuestra era, cuando el apóstol Juan ya muere, es el último de los apóstoles, por eso ya no hay más apóstoles después del apóstol Juan. Él fue el último en morir. Y el último apóstol en ser llamado fue el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo fue decapitado, martirizado, el mismo día que el apóstol Pedro en el Coliseo romano por el emperador Nerón. Solo que el apóstol Pedro fue en público, mientras que el apóstol Pablo
fue en privado, no porque tenía un trato especial, sino por su calidad de ser ciudadano romano. Y había una ley que prohibía hacer un espectáculo de cualquier ciudadano romano. Eso incluía, aunque creyera en otra fe o en otra religión, como era en el caso del apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pedro y el apóstol Juan son martirizados, son asesinados por el emperador romano Nerón el mismo día, en el mismo lugar, solo que uno públicamente y el otro privado, pero ambos fueron martirizados, asesinados. El último a morir, el apóstol Juan, muere en el año 100 de nuestra era. Y cuando muere el apóstol Juan, el último de los apóstoles, por eso no hay apóstoles hoy en día, eso no existe, no hay apóstoles. Hay el ministerio apostólico, pero no hay apóstoles. Entonces, cuando el apóstol Juan muere, los hijos de estos apóstoles, los hijos espirituales, son los que se conocen como los padres de la iglesia primitiva. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo pasa del liderazgo de los judíos, que eran todos los apóstoles eran judíos. Y cuando muere el apóstol Juan, es el último apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la iglesia pasa a manos de los gentiles, a estar bajo el liderazgo de los gentiles. Hasta el apóstol Juan, la iglesia estaba bajo el liderazgo de los judíos. Muriendo el apóstol Juan, los hijos espirituales de los apóstoles toman el liderazgo y se le conoce como los padres de la iglesia primitiva. Ellos están de acuerdo unánimemente de que el autor del Evangelio según Marcos es el mismo Marcos. Vamos a ver quién es Marcos. Él era un compañero del apóstol Pedro y evidentemente su hijo espiritual. Primera de Pedro 5:13 lo dice bien claro. Él recibió de Pedro información de primera mano o información exclusiva sobre los eventos y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y preservó esa información de manera escrita. Técnicamente el Evangelio de Marcos se debería llamar el Evangelio de Pedro, porque toda la información que Marcos recopila la obtuvo directamente del apóstol Pedro, que era su padre espiritual. Así que Marcos no caminó con el Señor Jesucristo. Marcos no lo conoció al Señor Jesucristo en la carne. Marcos nunca estuvo, porque no fue apóstol. Él nunca estuvo esos 3 años y medio con el Señor Jesucristo bajo su ministerio en la tierra. Pero Pedro, el apóstol Pedro, sí, y él obtiene toda la información a través del apóstol Pedro. Por tal manera, muchos le llaman aún al Evangelio según Marcos, se le llama también de manera extraoficial como el Evangelio según Pedro, porque toda la información la obtuvo a través de Pedro, porque era imposible que Marcos pudiera saber toda esa información. Pero Pedro sí, porque Pedro, el apóstol Pedro, caminó con el Señor Jesucristo y estuvo esos 3 años y medio, desde el principio hasta el final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, toda la información que el apóstol Pedro obtuvo a través de esos 3 años y medio, se la transmitió a Marcos. Y Marcos escribió. Entonces, él fue más que todo el escritor del Evangelio, aunque técnicamente el verdadero autor viene siendo el apóstol Pedro. Sin embargo, se le acredita a Marcos como el autor y también, por supuesto, el escritor del Evangelio que lleva su mismo nombre. Los padres de la iglesia primitiva unánimemente decidieron y estuvieron de acuerdo de que el Evangelio según Marcos se llamaría Marcos porque él fue quien fue el que lo escribió. Es generalmente aceptado que Marcos es Juan Marcos del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 12, versículo 12. Su madre fue una cristiana rica y prominente en la iglesia de Jerusalén. O sea que él era judío, para que tú sepas, Marcos. La madre era judía, él era judío. Y probablemente la iglesia se reunía en la casa de Marcos, porque la madre de Marcos era una mujer de alta influencia, de muchísimos recursos económicos, una cristiana rica o que tenía muchas riquezas financieras, material, y era prominente en la iglesia de Jerusalén. Los que estaban en la iglesia de Jerusalén todos eran judíos, ahí no había ningún gentil. Toda la iglesia de Jerusalén eran 100% judíos, todos.
Entonces, la madre de Marco era de la iglesia, era prominente en la iglesia de Jerusalén, y Marco, siendo su hijo, por ende también es judío. Entonces, este mismo Marco es Juan Marcos, que habla el mismo Nuevo Testamento en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 12. Marcos se unió a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, pero no en el segundo, mucho menos en el tercero, debido a una fuerte discusión, a un fuerte desacuerdo entre los dos hombres de Dios, Pablo y Bernabé. Hechos capítulo 15, versículos 37 y 38 nos narra. Fue tan fuerte el desacuerdo que tuvieron estos dos siervos de Dios que se dividieron y cada quien sirvió al Señor de manera independiente. Era un dúo, el Espíritu Santo los escoge a los dos, los comisiona y lo envía a los dos. Y en el primer viaje misionero, Marco o Juan Marcos se les une, pero sucede algo. Y por eso es que el apóstol Pablo decide que no va a ir en el segundo viaje misionero y mucho menos en el tercero. Porque Juan Marcos, mejor conocido como Marcos, Juan Marcos, según relata el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 37 y 38, y en el capítulo 15 lo da completamente la narrativa, se acobardó de la persecución que estaban siguiendo y que estaban experimentando Pablo, Bernabé y también Lucas, porque era una comitiva de su comisión, el equipo misionero evangelístico que tenían el apóstol Pablo y Bernabé. Bernabé no fue apóstol, pero ambos fueron escogidos por el Espíritu Santo. Cuando esa discusión sucede, fue tan fuerte que Bernabé y Pablo deciden desunirse el ministerio. ¿Qué tan fuerte fue esa discusión? El apóstol Pablo se opuso categóricamente. El apóstol Pablo es casi, o mejor dicho, el doctor Goldman es casi como el apóstol Pablo. Tenía cero tolerancia para ese tipo de comportamiento inaceptable. Sin embargo, Bernabé se le conoce, como su nombre bien dice, como un hombre que daba consuelo, como un hombre que sabía exhortar, y él ejemplificaba su nombre. Entonces, Pablo decide separarse de Bernabé. Bernabé decide separarse de Pablo. Bernabé se lleva con él a Juan Marcos, comúnmente conocido como Marco. Y el apóstol Pablo se va con Silas. Entonces, hay una desunión ministerial. Y nunca más, después de eso, se vuelve a mencionar a Bernabé. Sin embargo, el apóstol Pablo se continúa mencionando. Bernabé no escribió ninguna carta tampoco. Pero aquí hay algo interesante que te quiero remarcar. Y es que si bien es cierto, en su inexperiencia, Juan Marcos o Marco, el mismo escritor del Evangelio de Marcos, se acobardó y se fue corriendo. Y por esa razón el apóstol Pablo no quería que fuera en el segundo viaje misionero, porque fue un desertor. Cuando un soldado se va del ejército, es un desertor. Eso fue lo que hizo Juan Marcos. Juan Marcos desertó y se fue corriendo, acobardado. Y el apóstol Pablo no soportó ese comportamiento porque tenía totalmente cero tolerancia para ese comportamiento inaceptable. Y tuvieron esa discusión. Sin embargo, Bernabé comenzó a trabajar en Juan Marcos. Y luego, muchos años después, es interesante que el mismo apóstol Pablo, que rechaza que venga ahora Juan Marcos en el segundo viaje misionero, al final de su ministerio, Pablo mandó a llamar a Marcos para que estuviera con él. Eso lo puedes leer en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Y esto es interesante. Y a mí me ministró mucho el Espíritu Santo porque no importa cómo tú empiezas en el Evangelio. Lo que importa es cómo tú terminas en el Evangelio. Tú podrás haber tenido un principio horrible, espantoso, cobarde como Juan Marcos. Yo me acobardé. Yo traicioné al Señor. Yo me regresé al judaísmo. Yo le di la espalda al Señor. Yo negué al Señor Jesucristo delante de la congregación, de la sinagoga y de todos los judíos. Yo lo negué 3 veces igual que Pedro.
porque me acobardé, porque me enojé con el Señor, porque no hizo algo que yo le pedí, como que el Señor está obligado a complacerme. No, mi hermano, la voluntad de Dios se va a hacer, te guste a ti o no te guste. Dios no tiene por qué cumplir los caprichos de nadie. Y eso fue lo que me pasó a mí. Y me fui igual que Marcos, igual que Juan Marcos. Yo también deserté del ministerio y me regresé al judaísmo. Y después no quería saber nada. Yo fui peor que Marcos. Yo fui mucho peor que Juan Marcos. Yo negué al Señor Jesucristo como lo hizo el apóstol Pedro. Pero la misericordia de nuestro Señor Jesucristo me volvió a alcanzar. Y Él me llamó nuevamente. Y Él me puso nuevamente en el ministerio. Y yo le dije, no soy digno, Señor. No soy digno, Señor, porque me acobardé, porque te negué, porque te traicioné. Pero la misericordia, la benevolencia, la bendición y el amor de mi amado Señor Jesucristo me dijo, yo te pongo nuevamente en el ministerio. Y me llamó, me santificó, me redimió, me restauró. Y el Señor me insertó nuevamente en su ministerio para la gloria de Dios. Así que no importa cómo tú, como Juan Marcos o como yo o como muchos, que fallamos en un principio en el ministerio, cuando éramos más jóvenes, en nuestra inexperiencia, aunque no hay edad, pues en cualquier momento el enemigo te puede hacer caer. Que el Señor te guarde, es mi oración. Pero muchos años después, el mismo apóstol Pablo reconoce ahora que Juan Marcos ya no es el mismo cobarde que salió corriendo, huyendo en el primer viaje misionero. Y en 2 Timoteo 4:11 lo manda a llamar. Y aquí el Espíritu Santo me ministra. Y el Espíritu Santo a ti y a mí nos habla y nos dice, no es como empiezas en el ministerio, es como terminas en el ministerio. No es como tú y yo empezamos en el evangelio, es como tú y yo terminamos en el evangelio. No es como tú y yo empezamos en la iglesia, es como tú y yo servimos y terminamos sirviendo al Señor Jesucristo y a su santo evangelio en su iglesia. Lo que importa no es cómo tú comienzas, lo que importa es cómo tú y yo terminamos, porque de la misma manera que Dios después utilizó al mismo cobarde Juan Marcos, ahora lo llena de valor, lo llena de sabiduría, lo llena de unción, toma la iniciativa y comienza a obtener toda la información de un apóstol adicional, el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro lo adopta como su hijo espiritual, lo entrena, lo enseña, porque Pedro sabe lo que es ser un cobarde. Pedro sabía lo que era traicionar a Jesucristo. Pedro sabía lo que era hablar mucho y después no hacer nada. Pedro reconoció que él también había sido un cobarde, pero que la misericordia de Jesucristo lo alcanzó, lo perdonó, lo restauró, lo redimió y lo vuelve a poner en el ministerio. Si hay alguien que conocía la misericordia del Señor después de ser un traidor y de haber combinado con el Señor, se llamaba Pedro. Y el apóstol Pedro adopta al muchacho, este joven cobarde que se llamaba Juan Marcos, lo entrena, lo capacita, lo mentorea como su maestro, como su mentor. Y ahora este Juan Marcos se convierte en un hombre poderoso en la fe, un hombre que ya no tiene temor, en un hombre que ahora Dios lo usa, el Espíritu Santo lo usa y escribe el evangelio, y el Espíritu Santo hace que los padres de la iglesia primitiva le den crédito a él. Ese mismo cobarde, ahora el Espíritu Santo lo usa y escribe el segundo evangelio de los 3 evangelios sinópticos. Yo no sé si tú has traicionado al Señor Jesucristo como lo hice yo, como lo hizo Juan Marcos, como lo hizo el apóstol Pedro y como muchos de ustedes a lo mejor lo han hecho o muchos que tú conoces. Yo no sé si tú lo has hecho, yo no sé si tú te has acobardado. Yo lo hice, pero la misericordia de Jesucristo me alcanzó de la misma manera que alcanzó al apóstol Pedro, de la misma manera que alcanzó a Juan Marcos. No importa, lo importante no es la traición que hicimos, la traición que le dimos al Señor Jesucristo. Lo importante es que reconozcamos que fuimos cobardes, que fuimos traicioneros y que el Señor se apiade de nosotros y que aceptemos la invitación que nuestro amado Jesucristo nos hace para volverle a servir.
Hoy te traigo una palabra del Espíritu Santo. No importa de dónde caíste, no importa cómo te acobardaste, no importa cómo traicionaste al Señor, no importa lo que no hiciste que Dios te dijo que hiciera. Lo que importa es que así como el Espíritu Santo utilizó a este joven Juan Marcos y lo utilizó para escribir el segundo evangelio, eso es lo que importa. Yo no sé de dónde tú te acobardaste. Yo no sé qué es lo que tú no has obedecido al Señor. Yo no sé qué es lo que tú has negado a hacer y te has ido corriendo atemorizado. Lo que sí sé es que el Señor te puede levantar si tú te arrepientes, si tú lo dejas, si tú te arrepientes de corazón y le deseas servir. Y así como el Señor levantó a Juan Marcos y a Pedro y a Israel Goldman, así el Señor también te puede levantar a ti y te va a usar de una manera poderosa como usó a este joven, ahora un hombre adulto lleno de la gracia de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de la unción de Dios, lleno del conocimiento de la palabra de Dios, y ahora lo utiliza y escribe el segundo evangelio sinóptico y le da el nombre de él, el Espíritu Santo, y lo bendice de una manera. Por eso te llamo y te digo, este mensaje es cristianos redimidos. Un cristiano, un hombre, una mujer que fallamos, como el Señor nos levanta nuevamente, como lo hizo con Juan Marcos. Y después otro apóstol, pero en aquel entonces estaban vivos los apóstoles. Otro siervo de Dios, el Espíritu Santo va a mandar y te va a estar mentoreando, te va a estar enseñando, te va a estar y se va a convertir en un padre espiritual en ti y tú vas a crecer espiritualmente. Juan Marcos nos enseña una gran lección. A mí me bendice leer la vida y el ministerio de Juan Marcos, que después que fue cobarde, como muchos años después, que fue mentoreado primero por Bernabé y después por el apóstol Pedro, ahora el Espíritu Santo lo usa y escribe lleno de valor, lleno de sabiduría, lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Escribe el segundo evangelio sinóptico y el Espíritu Santo lo bendice y hasta le dan crédito a él y le ponen el nombre de este evangelio, el evangelio según Marcos y no Pedro. ¡Qué bendición nos enseña la palabra de Dios, mis amados! Y en este día yo te vengo a animar en el Espíritu Santo, en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la sangre de Jesucristo, en el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no importa si te cobardaste, que no importa si traicionaste al Señor, que no importa si tú le diste la espalda al Señor como lo hice yo. Lo que importa es que en el Señor hay gracia y misericordia si nos arrepentimos. Pero aún cuando todo luce imposible, Él extiende su brazo de misericordia y nos perdona. La vida, el testimonio, el ministerio de este joven Juan Marcos, que se conoce solamente, más típicamente como Marcos, nos enseña una gran lección. Este hombre, ahora el apóstol Pablo, lo manda a llamar. El mismo que lo había rechazado hace muchísimos años, ahora le dice a Timoteo, llámame a Juan Marcos porque me es útil. En aquel entonces fue inútil. Ahora el apóstol Pablo lo reconoce como un hombre útil en su ministerio. Tal vez tú te sientes inútil, pero eso no significa de que tú vas a ser útil en la obra de Dios y en el ministerio que Dios te está llamando. Pero necesitas ser educado, necesitas ser mentoreado, necesitas tener un padre espiritual, un guía espiritual, un maestro, para que el Espíritu Santo te pueda usar. Y hoy te traigo esa palabra, porque a mí me bendice la vida y el testimonio y el ministerio de Juan Marcos. A mí me bendice y me da esperanza y le doy la gloria a Dios por este hombre llamado Juan Marcos. Como Dios lo usó poderosamente a través de la escritura, de su investigación primero y luego de la escritura del evangelio según Marcos, su nombre. Poderoso, poderoso. Este evangelio de Marcos fue posiblemente uno de los primeros libros escritos del Nuevo Testamento, probablemente en el año 57-59 de nuestra era. El propósito de las escrituras, mientras que Mateo fue escrito principalmente para sus compatriotas judíos, el evangelio de Marcos parece estar dirigido más bien a los creyentes romanos, particularmente a los gentiles,
pero también incluía a los judíos romanos. ¿Por qué? Porque así como el apóstol Pablo era judío, pero también era un ciudadano romano, pues había nacido en una provincia del Imperio Romano. Saulo de Tarso había nacido en Tarso, que era una provincia del Imperio Romano. El apóstol Pablo no nació en Israel, no nació en Israel. El apóstol Pablo nace en Tarso, que era una provincia del Imperio Romano, por eso él era ciudadano romano. Él no nació en Israel. Aquí Marcos se dirige a una audiencia cristiana en el imperio, en Roma, en el Imperio Romano, en Roma específicamente, particularmente a los gentiles, pero también incluye a los judíos. ¿Por qué? Porque él era judío. Al fin de fortalecer su fe cuando se enfrenten a una severa persecución y para enseñarle lo que significaba ser un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Versículos clave de Marcos es 1:11. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Marcos 1:17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 10:14-15. Viendo Jesús se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no recibe el reino de los cielos como un niño no entrará en él. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Marcos capítulo 12, versículo 32-33. Bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda su alma y con toda su fuerza, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios, le dijo el joven rico al Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16, versículo 6. No os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí en el lugar en donde lo pusieron. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí, estos son los versículos clave. En breve resumen, este evangelio es único porque enfatiza las acciones que nuestro Señor Jesucristo tenía o hizo más que sus enseñanzas. Está escrito con sencillez, moviéndose rápidamente de uno a otro episodio de la vida de Cristo. No comienza con una genealogía como lo hace Mateo, porque a los gentiles no le interesa. No estaban interesados en saber el linaje humano del Señor Jesucristo. Después, la introducción de Jesús en su bautismo. Jesús comienza su ministerio público en Galilea y llama a los primeros 4 de sus 12 discípulos. Lo que sigue es el registro de la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. El relato de Marcos no es solo un conjunto de historias, sino una narrativa escrita para relevar que Jesucristo es el Mesías. No solo para los judíos, sino también aún para los gentiles. Es una profesión dinámica. Los discípulos, dirigidos por Pedro, reconocen su fe en el Señor. Marcos capítulo 8, versículos 29 y 30 lo dice así: aunque fracasan en comprender plenamente a su Mesías hasta su resurrección. Los mismos 12 discípulos, después 70, después 500, dice el apóstol Pablo, hasta la resurrección entendieron al Señor que era su Mesías. Mientras seguimos su viaje a través de Galilea, las áreas circundantes y luego hasta Judea, nos damos cuenta de su ritmo de trabajo. Él toca la vida de mucha gente, pero dejó una marca indeleble en sus discípulos. En la transfiguración, Marcos capítulo 9, versículo 1 al 9, Él les mostró a 3 de ellos, Pedro, Juan y Jacobo o Santiago, un avance de su futuro regreso en poder y gloria, y nuevamente se reveló ante ellos como lo era Él desde el principio. Sin embargo, en los días previos a su viaje final a Jerusalén, lo vemos a sus discípulos desconcertados, temerosos y dudosos. Cuando Jesús fue arrestado, él se quedó solo. Después de todo, huyeron. En la hora siguiente a los falsos juicios, el Señor Jesucristo proclamó valientemente que Él era el Cristo, el Hijo del bendito, y que Él regresaría triunfantemente. Marcos capítulo 14, versículos 61 y 62. Los eventos culminantes que rodearon la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo no fueron presenciados por la mayoría de sus discípulos. De hecho, básicamente solo 2 lo presenciaron. Pero varias mujeres fieles atestiguaron su pasión. Después del día de reposo, temprano por la mañana del primer día de la semana,
Ellas fueron a la tumba con especies aromáticas para el sepulcro. Cuando vieron que la piedra había sido removida, ellas entraron a la tumba. Lo que vieron no fue el cuerpo de Jesús, sino un ángel con una túnica blanca. El gozoso mensaje que recibieron fue: ha resucitado. Las mujeres fueron las primeras evangelistas. Claro que fueron las primeras evangelistas, porque ellas llevaron a los mismos discípulos el mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto los siglos siguientes y a nosotros hasta nuestros días. Dios bendiga a las mujeres. Que el Señor bendiga a las hermanas mujeres. Sigue hablando el evangelio, amada hermana. No te calles, no temas. No dejes que nadie calle tu boca. Que el único que quiere callar tu boca se llama Satanás. Se llama Satanás. Así que sigue, mujer de Dios, hablando ese evangelio, predicando esa palabra. Gloria a Dios. Sigue evangelizando para la gloria de Jesús. Conexiones. Debido a que la audiencia a quien Marcos se dirigía eran los gentiles, él no cita tan frecuentemente el Antiguo Testamento como lo hace Mateo. Abrir un paréntesis a mis hermanas mujeres: pero predique el evangelio a las mujeres, no ministre hombres. Los hombres ministran a los hombres. Las mujeres ministran a las mujeres. No te dejes engañar por Satanás. Y si tú eres casada, menos aún, aunque seas soltera, no puedes, menos casada. Los hombres tenemos que ministrar a los hombres y las mujeres a las mujeres para evitar ser tentados por el enemigo y no caer en tentación. Usemos la sabiduría, mis amados. Una mujer es rotundamente prohibido que ministre a un hombre, como de la misma manera un hombre es prohibido que ministre a una mujer. Si hay una mujer, el hombre tiene que estar con su esposa. Si es casado, si el hombre es soltero, tiene que estar u otro hermano o por lo menos una hermana. Y la hermana no puede ministrar a otro hombre, tiene que dejar que su esposo lo ministre. Si su esposo no es un creyente, entonces tiene que haber otro varón ahí. O por lo menos dos mujeres adicionales para evitar malas confusiones, malas interpretaciones y tentación de Satanás. Esto no lo puedo enfatizar más de lo que lo estoy haciendo, mis amados y mis amadas mujeres, hermanas. Pero aún ahí Marcos cita una profecía del Antiguo Testamento refiriéndose al mensajero Juan el Bautista, quien exhortaría a la gente a preparar el camino del Señor. Marcos capítulo 1, versículo 13, que es Isaías capítulo 40, versículo 3, mientras esperaban la llegada de su Mesías. Jesús se refiere al Antiguo Testamento en varios pasajes de este evangelio. En Marcos 7, 6, Jesús reprende a los fariseos por su adoración superficial a Dios con sus labios mientras sus corazones estaban lejos de él. Y se refiere a su propio profeta Isaías para condenarlos por la dureza de su corazón. Ver Isaías capítulo 29, versículo 13. Jesús se refiere a la otra profecía del Antiguo Testamento, la cual iba a ser cumplida esa misma noche mientras los discípulos serían dispersados como ovejas sin pastor cuando Jesús, el Señor, fue arrestado y condenado a muerte. Marcos capítulo 14, versículo 27, que es Zacarías capítulo 13, versículo 7. Él se refiere nuevamente a Isaías cuando limpia el templo de los cambistas de las monedas. Marcos 11, versículo 15 al 17. Esa escritura ya fue profetizada anteriormente en Isaías capítulo 56, versículo 7. Y también Jeremías capítulo 7, versículo 11. Y a los salmos cuando él explicó que él era la piedra angular de nuestra fe y de la iglesia. Marcos capítulo 12, versículo 11 al 11, Marcos 12, versículo 10 al 11, que es Salmos capítulo 118, versículo 22 y 23. Aplicación práctica. Marcos presenta a Jesucristo como el siervo de Dios sufriente. Marcos capítulo 10, 45. Y aquel que vino a servir y a sacrificarse por nosotros, en parte para inspirarnos a hacer lo mismo. Debemos ministrar como Él lo hizo, el Señor Jesucristo, con la misma grandeza de humildad y devoción para servir a los demás. Jesús nos exhortó a recordar que para ser el grande en el reino de los cielos, debemos ser los siervos de todos. Marcos capítulo 10, versículo 44. El autosacrificio debe trascender a nuestra necesidad de reconocimiento o recompensa, así como el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a ser humillado al poner su vida por sus ovejas. Y aquí hago un estudio del Evangelio según Marcos. Poderoso, muy motivador, extremadamente motivador para mí y estoy seguro que para muchos. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo por el Evangelio según Marcos.
Bien, mis amados. Ahora voy a entrar al tercer evangelio sinóptico, el evangelio según Lucas. Lucas es otro personaje bíblico muy interesante y tiene muchas facetas y características muy particular que ninguno otro de los escritores de la Biblia la tiene. Vamos a entrar entonces ahora al evangelio según Lucas. El autor del evangelio de Lucas no se identifica como a sí mismo. Aunque en Lucas capítulo 1, versículo 1 y 4 y Hechos capítulo 1, versículo 1, 3, claramente se deduce que el mismo autor escribe tanto Lucas como Hechos, el libro de los Hechos. Dirigidos ambos al excelentísimo Teófilo, posiblemente un dignatario romano. La tradición de los primeros días de la iglesia es que Lucas, un médico, un doctor, un médico y compañero cercano del apóstol Pablo, fue quien escribió tanto el Evangelio según Lucas como también el libro de los Hechos. Colosenses capítulo 4, versículo 14 y segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Esto haría de Lucas el único gentil que participó en la escritura de libros de las Sagradas Escrituras. Lucas, de los 40 escritores de la Biblia, 32 en el Antiguo Testamento y 8 confirmados, posiblemente 9 porque el libro de a los hebreos es anónimo, no se dice quién fue el escritor. Se cree que es el mismo apóstol Pablo, pero quedó incógnito, el Espíritu Santo no reveló quién era el autor y eso lo hace más interesante. Entonces hay 8 escritores en el Nuevo Testamento. 8 es numerología bíblica, el número 8 significa nuevo comienzo. Por eso es interesante que en Génesis capítulo 8 dice que Dios se acordó de Noé y lo sacó. Y Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras sumaban 8. 8 seres humanos repoblaron nuevamente todo el planeta Tierra. Número 8 en numerología bíblica significa nuevo comienzo o new beginning, como se dice en inglés. Nuevo comienzo. De los 8 escritores del Nuevo Testamento, Lucas fue el único que no era judío, era gentil. Y de los 40, dentro de los 40 escritores de toda la Biblia, 39 fueron judíos. Pero Lucas fue el único que fue gentil. Así que ahora te estoy dando un dato nuevo. De los 40 escritores de la Biblia, 32 en el Antiguo Testamento, 8 en el Nuevo Testamento. De esos total 40, 39 escritores fueron judíos. Y solamente un hombre, porque todos fueron hombres, todos los escritores de la Biblia fueron hombres. Ahí no existió ninguna mujer. Ninguna mujer escribió la Biblia. Un hombre fue gentil, Lucas. El amado médico, como le llamaba el apóstol Pablo, escribió no solamente un libro, escribió 2 libros. El tercer evangelio sinóptico que lleva su nombre y el libro de los Hechos. ¡Qué privilegio que le da el Señor a este hombre gentil que se une al equipo misionero evangelístico del apóstol Pablo! Era el médico personal del apóstol Pablo. Y era un hombre fiel a Dios y aún al apóstol Pablo. Era un hombre que era un médico con una mente científica. Este hombre fue privilegiado por Dios. El Espíritu Santo lo eligió a él para que escribiera el tercer evangelio sinóptico de los 4 evangelios. Él escribió el tercer evangelio y el tercer evangelio sinóptico. Y adicionalmente le dio el privilegio de escribir el libro de los Hechos. Este hombre, según lo dice Colosenses capítulo 4, versículo 14 y 2 de Timoteo 4, 11. Fecha de su escritura. El Evangelio de Lucas fue escrito probablemente entre el año 58 y 65. O sea que fue escrito después de Mateo y después de Marcos. Propósito de la escritura. Al igual que los otros 2 evangelios sinópticos, Mateo y Marcos, el propósito de este libro o de este evangelio, según Lucas, es revelar al Señor Jesucristo y todo acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Hechos capítulo o al cielo.
Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2. El Evangelio de Lucas es único en cuanto a la meticulosidad de su historia. O sea, nosotros sabemos de que Lucas era, aparte de ser un doctor, un científico, un médico, era un historiador. Enfatiza de una manera muy meticulosa la parte histórica, una narración ordenada. Lucas capítulo 1, versículo 3. Consecuentemente, con la mentalidad médica de Lucas, quien con frecuencia da detalles que otros narradores omiten. La historia de Lucas sobre la vida del gran médico por excelencia, Jesucristo nuestro amado Señor, enfatiza su ministerio y compasión por gentiles, samaritanos, mujeres, niños, cobradores de impuestos, pecadores y otros considerados marginados en Israel. Versículo clave es Lucas capítulo 2, versículo 4 y 7. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto él era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En realidad, lo que significa esta escritura no es que no habían habitaciones en hoteles, había muchísimos hoteles, pero nadie lo aceptaba, ni siquiera la misma familia de José, porque consideraban que María había adulterado contra su esposo José, y que el hijo de José, sabían que no era, el hijo de María no era hijo de José. Entonces, la misma familia de José no le abrió la puerta a José y lo echó a la calle. Y se propagó todo eso en toda Jerusalén, en toda Belén, que es Jerusalén, o Judea, en Judea, y nadie les dio, ningún hotel les dio donde tener cabida, aún pagando. Entonces tuvieron que ir a un pesebre porque era lo único que pudieron, porque no les importaba. Lucas 3:16, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estamos hablando de versículos claves de Lucas. Lucas capítulo 4, un poderoso capítulo, versículos 18 al 19 y el 21. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hoy está cumplida esta escritura delante de vosotros. Eso es Isaías capítulo 61. Lucas, capítulo 18, versículo 31 y 32, dice así. Tomando a Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Lucas 23, versículo 33-34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Otro versículo clave es Lucas capítulo 24, versículo 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Breve resumen. Llamado el más bello libro jamás escrito, Lucas comienza por decirnos acerca de los padres de Jesús. El nacimiento de su primo, Juan el Bautista, el viaje de María y José a Belén, donde Jesús nace en un pesebre, y la genealogía de Cristo a través de María. Mateo utiliza la genealogía del Señor Jesucristo a través de José, su padre adoptivo.
Lucas utiliza la genealogía del Señor Jesucristo a través de María. Entonces, principio hermenéutico número 1, la Biblia interpreta la Biblia. ¿Cómo entonces Lucas, si no caminó con el Señor Jesucristo, no lo conoció en vida, no caminó con el Señor Jesucristo, cómo entonces Lucas sabía todo lo que hizo el Señor Jesucristo? La respuesta es bien fácil, la Biblia lo da. Yo no soy inteligente, la Biblia es inteligente. A través de María. ¿Por qué? Porque él obtuvo toda la información a través de María, la madre del Señor Jesucristo. Pero también él hizo su investigación adicional, como un historiador que él. Y de esa manera él recopiló todos los datos, la base de datos que recopiló extensa, y escribe el Evangelio según Lucas, que se le llama como el más bello libro jamás escrito. Fascinante, porque su mente científica la pone en práctica en sus escrituras. Lucas enfatiza los milagros y las sanidades del Señor Jesucristo. Y es lógico, porque Lucas era un médico y él era orientado hacia la ciencia. Entonces, el poder sanador de Jesucristo impactó tanto a Lucas porque era un médico. Y él enfatiza en su evangelio los milagros y las sanidades que hace nuestro Señor Jesucristo, más que Mateo, más que Marco y aún más que Juan. Es interesante. Finalmente Jesús, el Señor, él lo presenta como que el Señor Jesucristo es traicionado, juzgado, sentenciado y crucificado. Pero la tumba no puede detenerlo. Su resurrección asegura la continuación de su ministerio de buscar y salvar a los perdidos, como lo hizo contigo y conmigo. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la conexión del Evangelio de Lucas? Como gentil, las referencias de Lucas del Antiguo Testamento son relativamente pocas. ¿Por qué? Porque su audiencia era toda gentil, comparado con el Evangelio de Mateo. Y la mayoría de las referencias del Antiguo Testamento están en las palabras dichas no por Lucas, sino por el mismo Señor Jesucristo, más que en la narración de Lucas. El Señor Jesús utiliza el Antiguo Testamento para defenderse contra los ataques de Satanás, respondiéndole con escrito está. Lucas capítulo 4, versículo 1 al 3. Para identificarse a sí mismo como el Mesías prometido. Lucas capítulo 4, versículos 17 al 21. Para recordar a los fariseos su imposibilidad de guardar la ley y su necesidad de un Salvador. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28. Lucas capítulo 18, versículo 18 al 27. Y para confundir su conocimiento cuando trataban de engañarlo y ponerlo a prueba. Lucas capítulo 20. Aplicación práctica. Lucas nos muestra un hermoso tratado de nuestro compasivo Salvador. Jesús no se sentía incómodo por los pobres y las necesidades. De hecho, ellos eran un importante objetivo en su ministerio. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Israel era una sociedad muy consciente de sus clases sociales. La desigualdad de justicia que había en las clases sociales en tiempos bíblicos de Israel eran indescriptibles en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor auxilia a todo esto menos favorecido. Los débiles y los oprimidos eran literalmente incapaces de mejorar su suerte en la vida y estaban especialmente abiertos al mensaje de el reino de Dios se ha acercado. Lucas capítulo 10, versículo 9. Y esto es fundamental porque hasta el día de hoy los pobres de espíritu heredarán el reino de los cielos, dice la palabra. ¿Y qué es ser pobre en espíritu? Es depender única y exclusivamente del Señor Jesucristo, más nadie. Cuando tú depende única y exclusivamente del Señor Jesucristo, tú eres un pobre espiritual. Y como eres un pobre espiritual, la Biblia dice que los pobres en espíritu que dependen únicamente del Señor Jesucristo, no de más nadie, no de su cuenta bancaria, no de su cuenta de ahorro, no de cuánto dinero tienen en su plan de retiro, en el 401k, en el IRA, en las bolsas de valor, en la ganancia que tienen sobre la casa, en Jesucristo. Eso nos hace pobres de espíritu. Entonces dice que heredaremos el reino de los cielos. Este es un mensaje que debemos llevar a todos aquellos a nuestro alrededor que necesitan desesperadamente escucharlo. Aún en países comparativamente prósperos como aquí en los Estados Unidos y Europa. Tal vez especialmente por ello, la necesidad espiritual es tremenda. Aquí en Estados Unidos hay muchísimas cosas materiales, mucho dinero, pero escasez espiritual.
Los cristianos deben seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos debemos de seguir ese ejemplo y llevar las buenas nuevas de salvación, que es el evangelio, a los espiritualmente pobres y necesitados. No importa que tengan 100 millones de dólares en su cuenta de banco. Si son pobres y necesitados, son pobres en el espíritu y tenemos que llevarles ese evangelio. Y si ellos aceptan al Señor Jesucristo en su corazón y lo confiesan en su boca como su Señor y Salvador, son salvos, dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y llevar el poderoso mensaje del evangelio, de buenas nuevas, a todos estos hombres y mujeres que desesperadamente necesitan a un Salvador, porque podrán ser millonarios, podrán tener muchísimas cosas, pero están espiritualmente pobres. Los cristianos debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y llevar las buenas nuevas de salvación a los espiritualmente pobres y necesitados. El reino de Dios se ha acercado y el tiempo se acorta cada día. Sí, Señor. Sí, hermano. El tiempo se acorta cada día. El Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero 2000 años más tarde, ese tiempo ya se está cortando. Y es mejor que tú tengas al Señor Jesucristo y que estés en tu corazón recto delante de Dios. Y a través de Jesucristo nuestro Señor es la única manera que lo podemos hacer. No existe otra. De esa manera, mis amados, el Evangelio de Lucas nos enseña a poner nuestro intelecto al servicio del Evangelio. Lucas, como un médico, como un científico, como un historiador, pone su conocimiento, su capacidad, su habilidad al servicio del Señor Jesucristo. Y el Señor lo bendice y le permite escribir el tercer evangelio sinóptico que lleva su nombre y aún el libro de los Hechos, que lo estaremos viendo más adelantemente. Yo me sentí muy ministrado, muy inspirado a través de la vida de Marcos y de la vida, o Juan Marcos, y de la vida de Lucas. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Cómo Dios utilizó poderosamente a estos dos hombres. De esa misma manera, estos dos hombres dieron su vida también por el evangelio. Fueron martirizados, fueron asesinados también. Pero no les importó. ¿Qué ejemplo nos dan estos dos varones de Dios, estos dos hombres de Dios poderosos? Y yo te exhorto en el amor de Jesucristo que aprendamos de ellos y que le pidamos a Dios, quien no hace acepción de persona, que nos use de la manera que usó a estos dos hombres, en la manera que Él quiera. Ya no podemos escribir ningún nuevo evangelio, pero sí predicamos un evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que de esa manera, mis amados, yo quiero orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria por tu infinita misericordia. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos. Gracias por darme el privilegio de enseñar, edificar, educar a tu iglesia conforme el ministerio que usted me llamó. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tus santos evangelios. O sea, el evangelio es uno, pero los 4 evangelios, ya hoy cumplimos los 3 primeros, los evangelios sinópticos, nos enseñan grandes cosas. Estos hombres que escribieron estos evangelios nos dan tremenda lección y tenemos que aprender de ellos. Padre amado, úsanos para tu gloria, Señor Jesucristo, y para la propagación y predicación y enseñanza de tu santo y bendito evangelio, para la gloria de tu santo y bendito nombre. Te lo pedimos, Señor amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, único digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza de ahora y por los siglos de siglos. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, mis amados. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata, que ahora estamos transmitiendo desde Dallas, Texas, pero por un par de semanas y luego regresamos nuevamente a Florida, a Fort Walton Beach. Que el Señor te bendiga, que el Señor te levante, que el Señor te use, que el Señor resplandezca su santo y no rostro sobre tu vida, que el Señor se glorifique en tu vida, que el Señor te use, que tu vida sea para la gloria del Señor Jesucristo. Es mi oración, que aprendamos de las palabras de las Sagradas Escrituras y de estos hombres que Dios utilizó, que eran hombres ordinarios como tú y yo, con debilidades, aún fallaron, pero el Señor los utilizó. Así también a nosotros nos va a utilizar Dios si lo dejamos y si lo somos fiel como lo fueron ellos al final. Recuerda, no es como empezamos en el evangelio, es como terminamos en el evangelio. Que el Señor te bendiga. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendito sea Dios.
Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Santo Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Mi alma adora su bendito nombre. Amén. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Mi alma alaba a Jesús y me gozo en enseñar y predicar su bendito evangelio para la gloria de Dios y la edificación de su amada iglesia. Dios te continúe bendiciendo. Gloria al santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Maranata. El Señor viene pronto. Y nosotros, su amada iglesia, le decimos, sí, ven Señor Jesús, que te esperamos. Amén.